Buenas noches a todos. Mi nombre es Tomás Velázquez Limón y vamos a ver historia del derecho. Empezaremos diciendo ¿qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia los hechos humanos pretéritos y trascendentes. Es el estudio sistemático, crítico e interpretativo de los hechos del pasado que han tenido relevancia y trascendencia social al fenómeno jurídico del pasado. No solo es sujeto, sino objeto del quehacer histórico. También podemos decir que es la rama de la historia general cuyo objeto radica en el conocimiento de los sistemas jurídicos del pasado. Entonces, podemos decir que la ciencia de la historia del derecho es la disciplina que estudia de manera sistemática, crítica e interpretativa los fenómenos jurídicos del pasado que han tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad. La ciencia jurídica es tan amplia que se nutre de diferentes disciplinas para ser estudiada entre ellas. Entre ellas está la filosofía jurídica, la teoría general del derecho, el derecho público, el derecho privado, las disciplinas jurídicas especiales, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, etc. Asimismo se encuentran disciplinas jurídicas auxiliares, que son aquellas que apoyan al jurista en sus estudios acerca del derecho, como la sociología jurídica, el derecho comparado y la historia del derecho. Entonces, ya una vez que hemos comprendido o que les he explicado en qué consiste la historia del derecho y la importancia que ésta tiene, ¿cuáles son esas características que tiene la historia del derecho? La preteridad. ¿A qué se refiere esta característica de preteridad? Se refiere a lo pretérito. Solo estudia los sucesos del pasado sin involucrarse en el presente y el futuro. ¿Qué fue lo que pasó? Unicidad. Es decir, se encarga de estudiar los hechos históricos únicamente. No se repiten como tal, pero pueden tener similitud. Son únicos cada caso, cada hecho histórico. Otra característica que tiene la historia del derecho es la individualidad. ¿En qué consiste esto? En que solo le interesa exclusivamente los hechos del pasado. Esas son las tres características que tiene la historia del derecho: preteridad, unicidad e individualidad. Entonces, la historia del derecho narra los acontecimientos de la creación y modificación del derecho en su propia individualidad real. Describe cómo se ha desempeñado el derecho dentro de los acontecimientos de tipo cultural, político, religioso, económico, social, que han tenido o que se han efectuado en el transcurso de la historia dentro de la sociedad. Ahora bien, una vez que explicamos las características, qué es la historia del derecho, qué es lo que busca la historia del derecho, analicemos qué métodos estudia o utiliza para su estudio la historia del derecho. Utiliza principalmente, pues como es histórico, el método histórico o el cronológico, el cual comienza realizando una separación de los hechos históricos en distintos periodos. Y en base a tal división, investiga los diferentes ordenamientos que han ocurrido. Para dar un ejemplo, ¿cómo estudiamos la historia en México? La colonia, después la Reforma, el Porfiriato, la Revolución Mexicana y la historia contemporánea que tenemos. Para dar un ejemplo somero, o sea, yéndonos a grandes rasgos. Ahora bien, el otro método que utiliza es el sistemático. Cronológico, sistemático es el segundo. Establece que ha de comenzarse el análisis partiendo de la división de sistemas jurídicos.
para posteriormente situar el hecho histórico en la etapa que le corresponde. Ejemplo clásico, vamos a hablar del derecho procesal. Primeramente, ¿dónde lo vamos a ubicar ese derecho procesal? ¿Dónde surge el derecho procesal? Surge con los griegos. ¿Cómo era ese derecho procesal? Inicialmente era de manera oral. Cuando los romanos invaden Grecia, se llevan esa oralidad. Ese era el sistema procesal penal que tenían o dentro del derecho. Dentro de esa evolución, ellos lo van cambiando y lo vuelven una parte escrita. Es lo que ha llegado hasta nosotros. Y así continúa. Los romanos nos invade toda casi Europa, Asia. Viene el medievo, la etapa medieval, hasta la siguiente etapa, ¿cuál es? La Revolución Francesa. Se acaba ese sistema inquisitivo que se ajustó en la etapa del medievo y inicia el sistema mixto, que es una mezcla de los dos. ¿Cómo el derecho va utilizando esa parte? Ese sistema. Después de la Revolución Francesa, que Napoleón conquista toda Europa y se asienta ese sistema. También queda el sistema del common law en los Países Bajos. Y de ahí Inglaterra y brinca a Estados Unidos. Cuando se vienen las ideas de la Revolución Francesa y las ideas de la República, lógicamente esas ideas se trasladan a América y se independiza toda América bajo qué sistema procesal. El sistema mixto copiado de los franceses. ¿Cuándo volvemos a tener otro cambio? Ahora en el 2008 cambiamos al sistema oral acusatorio. O sea, vean cómo lo vamos ubicando en el tiempo y en cada una de esas etapas es muy diferente la forma en que se desarrolla. Es por eso el método sistemático, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la historia del derecho? Para irnos explicando esos cambios que hemos tenido. Ahora bien, tenemos el método mixto, similar al cronológico, aunque se estudió parte de situar distintas etapas para cada rama del saber jurídico. Aquí ya empieza a separar las ramas del derecho, de manera que no se sitúa plenamente dentro de ninguno de los métodos anteriores, siendo así fruto de un planteamiento sincrético. No se sitúa en ellos, pero utiliza ambos. Ahora bien, ya una vez que hemos explicado cuáles son los métodos, las características, qué es, nuestra materia analizaremos las culturas prehispánicas. Ya dijimos que ¿qué es la historia del derecho? Estudia esas partes, ese desarrollo de la sociedad para explicarlo, pero todo del pasado. De aquí la importancia en que hablaremos en esta videoconferencia, los antecedentes indígenas de la historia del derecho. En nuestro caso específico, la cultura olmeca, la maya y la azteca. Esos son los que vemos. Asimismo, dentro del material que ustedes tienen de estudio ahí, tienen las instituciones jurídicas de la conquista, como es la encomienda, el repartimiento, el derecho indiano y una serie de cuestiones que tienen ahí su material. También veremos los órganos metropolitanos, como son el Rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, los órganos locales, como el Virrey, ya estamos hablando de los países conquistados, la Real Audiencia, los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, los cabildos españoles y de indios, entre otros puntos importantes que ustedes tienen que saber del derecho para poder entender cuál es la carrera que están estudiando. Bueno, ¿cuál es la influencia e importancia de la historia del derecho en México? Es informativa, ya que nos proporciona una cantidad impresionante de datos histórico-jurídicos que constituyen el acervo de la cultura general y de la cultura jurídica del país, desde los tiempos prehispánicos hasta fechas relativamente recientes. Para entender el contexto en que nos movemos, o sea, la historia del derecho nos informa cómo fueron. También otra característica que tiene que es vinculatoria.
¿Cómo que es eso de vinculatorio? Es un estudio panorámico e integral de todo lo que es la historia del derecho. Se analiza la historia jurídica de todas las disciplinas normativas. ¿Cuáles son esas historias normativas? Derecho penal, civil, fiscal, todas esas que van a ver ustedes en Introducción al Estudio del Derecho, que espero que los vean completos, y son todas las ramas que componen el derecho. Esas ramas se dividen de 3, derecho público, privado y social. Y ahí debemos entender qué es público, por qué es privado y es social. Porque luego les preguntan y ese se entra en un dilema. Es público porque el Estado actúa con potestad de imperio. El Ministerio Público te gira un citatorio, si no vas, te gira una orden de localización donde te encuentra, la policía te pone a su disposición. El SAT, derecho fiscal, derecho constitucional, derecho electoral. Entonces, por eso es público. Ahora, derecho privado, solo rige relaciones entre particulares. Cuando esas relaciones entre particulares no funcionan, cualquier afectado acude al derecho público, al derecho procesal. Es decir, en el matrimonio, eso es un contrato. Mientras se esté otorgando lo que se establece, no pasa nada, pero si hay violencia, pues acudes al derecho procesal. Si no hay cumplimiento de alimentos, acudes al derecho procesal. A eso se refiere, mientras todo funcione, no pasa nada en el derecho privado. Y en el derecho social, la otra rama en que se divide el derecho es la protección de grupos. Exclusivamente, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos al derecho agrario y el derecho laboral. Protege trabajadores, protege campesinos. Ahora bien, ¿por qué es esto que es vinculatorio? Vincula cada una de esas ramas que le estuve diciendo. Es integral. El derecho es la formación en que se basa una sociedad. Al estudiarle una época y lugar determinado, nos enteramos a la vez de su organización, limitaciones e ideologías. ¿En qué consistía el derecho familiar en 1950? No existía derecho familiar, era derecho civil. Y si analizamos el derecho civil, donde están las mujeres podían votar, tenían los derechos que tienen ahora actualmente, no. Entonces, esa es la cuestión, se integra cada uno en su momento, en esa organización, en esas limitaciones, en esas ideologías. Por eso la historia del derecho tiene esa característica que es integral, abarca todo. Ahora bien, la enseñanza del estudio del derecho permite al estudiante familiarizarse con los conceptos e instituciones de su nación. Le ayuda a encontrar un criterio analítico que le permite encontrar soluciones jurídicas conforme al estado en que se va desarrollando y se va aplicando. ¿Cómo es esto? A todos ustedes recuerdan el voto por voto, casilla por casilla. O sea, ahora quienes no conocieron eso, en su momento no existía el reconteo de votos, no existía el reconteo de casillas electorales. Eso es, ¿por qué ahora se da y antes no? Poder explicar hacer esa crítica positiva o negativa, sí, ahí está. También, el derecho, la historia del derecho da a conocer los antecedentes del derecho actual. Todo lo que pasó que ya ocurrió, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué se fue al voto por voto, casilla por casilla, por dar ese ejemplo? Porque se considera una injusticia que por mínimos votos no hubiera un reconteo. ¿Para qué? Para que exista legalidad, certeza de qué fue lo que pasó. Contribuye esa historia del derecho a formar un criterio jurídico. Ustedes como futuros abogados, que espero estar presentes en su graduación, que tengan ese criterio y entender y explicar por qué los fenómenos jurídicos. Ahora mismo, el derecho en su conjunto necesita ser explicado y comprendido históricamente. Solo sabiendo
comprendiendo cómo ha sido, podemos saber por qué es así el derecho. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Ahora bien, hablando del derecho prehispánico, los aztecas, todo el mundo sabe y conoce quiénes son y fueron los aztecas, que nos han dejado de antecedentes dentro de su derecho. Jurídicamente, tenían un tribunal en cada calpulli, denominado tlacatecal, o alcalde para casos mejores. Pero ya olvidamos que era un calpulli. El calpulli era un clan azteca formado por familias con ascendencia común, o sea, tenían una sola ascendencia, que poseían tierras comunales, un gobierno interno y una escuela para formar guerreros jóvenes. O sea, tenían un tribunal para esa ascendencia, era toda una familia propietaria de tierras. Asimismo, entre los aztecas hubo una pluralidad de tribunales, desde jueces de elección popular, ojo, jueces de elección popular, no lo tenemos en nuestro sistema. Eran jueces de elección anual, tribunales de jueces vitalicios, o sea que duraban toda la vida. ¿Quién estaban? El conjunto de ancianos. Tribunales especiales para sacerdotes, para asuntos mercantiles, asuntos de familia y delitos militares, así como asuntos tributarios o relacionados con las artes y las ciencias. Vean cómo estaban organizados y le dicen atrasados todavía. En el Palacio del Rey, que no era un rey, ese nombre viene de Europa, era Tlatoani, tenía 3 salas con un total de 12 jueces designados por el rey, que así le puso el autor, el Tlatoani, para asuntos civiles, penales y militares de cierta importancia, en donde se podía acudir a la apelación del rey o del Tlatoani, o sea, de la más alta autoridad de la comunidad. Entonces, vean cómo se relacionaban todas las ramas y quiénes intervenían. El propio Estado. ¿Cuál era la organización judicial de los aztecas? El procedimiento azteca, pues era oral, llevándose a veces un protocolo mediante jeroglíficos, son los antecedentes que nos quedaron. Las principales sentencias se registraron en pictografías, esos dibujos que vemos por ahí todavía. Y el proceso no podía durar más de 80 días. O sea, era muy corto el tiempo para solucionar sus problemas legales. Y las pruebas eran la confesional, testimonial, presunciones y careos. Confesional se refiere a quien intervino en la comisión del delito, el culpable, el imputado en término técnico actual. Testimonial, los testigos, los que estuvieron directamente relacionados con el hecho, que no cometieron el hecho, pero a ellos les consta cómo sucedieron. Y las presunciones, aquellos indicios que nos presuman que algo sucedió, algo pasó. Y careos, ¿qué son los careos? Es el enfrentamiento entre las partes intervinientes, el imputado con los testigos, el imputado con la víctima. Enfrentarlos, a ver quién dijo o qué fue lo que se dijo. Dentro de esa organización, los delitos más graves, el juicio era precisamente sumario en los delitos graves, o sea, rápido, con menos facultades para la defensa, lo que provoca críticas en el derecho penal moderno. ¿Por qué? Porque aquí, ¿de qué se trata? Si el delito ya lo tienen considerado graves, no debe haber muchas facultades para defenderlo, hay que acusarlo, pero rápido. Los pueblos prehispánicos, además, se desarrollaron en un periodo de 15 siglos, ubicados en un marco cronológico y geográfico en lo que podemos hablar de varios derechos, pero en general podemos decir que la cultura prehispánica implementaron su propia legislación y ordenamiento jurídico de acuerdo a sus necesidades y los principios rectores que ellos tenían, cuidando legislar en todos los aspectos y abarcaron las áreas jurídicas del derecho civil,
relaciones entre particulares; penal, la afectación a lo que ellos consideraban más valioso; mercantil, cambio de mercancía a cambio de obtener un lucro; fiscal, cobrar para el Estado. Principalmente estas fueron. O sea, vean cómo abarcaron lo más importante. Queda claro entonces que para su época y circunstancia fue un sistema jurídico muy desarrollado, pero no alcanzó la profundidad teórica y técnica de otros sistemas jurídicos del viejo mundo. ¿Cuántos años tenían los griegos? Que los romanos se trajeron todas las ideas y fueron aplicados en todas las partes donde los romanos conquistaron. Esa es la historia que tenemos actualmente en los aztecas. En el material, en los links que le di, hay unos libros, hay varios libros, temas muy amplios donde ustedes pueden mejorar su criterio respecto a esto. Hablemos de los mayas. ¿Quiénes son los mayas? ¿Dónde vivieron los mayas? Los mayas acostumbraban resolver sus litigios estudiando el grado de injusticia o justicia que cabía a las partes. O sea, y vean la importancia. A diferencia de los otros, los mayas no se quebraban la cabeza. ¿Qué daño hiciste o qué daño no hiciste? Asimismo, hacían una distinción entre delitos intencionales y los causales. Los que tienes la intención, tú lo quieres hacer, y el otro causal a una omisión que tuviste. Entonces ya vean las distinciones para sancionar ellos el delito. El Batab, en el pueblo de su jurisdicción, vean aquí cómo sale esta palabra, el Batab. Era una especie de tribunal que resolvía ciertos problemas, especialmente cuando eran de importancia colectiva. Y da un ejemplo ahí el autor, que si el daño afectaba a un individuo de otro pueblo, para evitar conflictos mayores que pudieran alterar las buenas relaciones con ese pueblo, con el pueblo del culpable, el Batab daba satisfacción a su colega. ¿Qué es lo que quieres con tal de evitar conflictos de pueblos? Siempre que el daño fuera consecuencia de una falta o de un delito involuntario. O sea, vean cómo se va poniendo el derecho a satisfacer a cierto grupo. ¿Y para qué? Evitar conflictos mayores. Y si este delito era consecuencia de una falta o de un delito involuntario. Entre los mayas, la existencia y conocimientos de esa diferencia o de esa diferenciación nos indica una práctica jurídica avanzada y evolucionada, o sea, muy diferente. Para evitar problemas entre dos pueblos, buscaban cómo solucionarle, darle el mayor beneficio al afectado. Y las sanciones variaban considerablemente de uno a otro caso. Pues en una primera situación se podía aplicar la pena de muerte. En el segundo esta sanción varía pudiendo consistir en una satisfacción. ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué es lo que quieren? ¿La pena de muerte adelante? ¿O qué más quieren? Los mayas distinguían entre el homicidio causal y el intencional. Ojo, dice Royce que al homicida se le aplicaba la misma muerte que él había producido. Entonces funcionaba, era un dedo ojo por ojo, diente por diente, ley de talión. Pero además, el criminal podía ser condenado a la última pena por los deudos del difunto, o sea, la muerte, o en su defecto, quedar en calidad de esclavo de las víctimas. Si era más joven que su víctima. O bien, ojo, tienen tres opciones cómo solucionaban. Pagarles una indemnización considerable, ya en dinero, ya en cosas preciosas, o dando un esclavo, si el homicidio había sido causal. Y probablemente si no podía pagar, se le vendía como esclavo. Como en el caso de hurto, cuando roben, no tenías. O sea, vean cómo el derecho maya es más acorde a la situación, tiene diferentes formas de solucionar el conflicto.
Los jueces mayas realizaban una verdadera labor de discernimiento. O sea, vamos a entender qué trata esto. O sea, eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, que esta historia del derecho, ¿para qué nos sirve? Para poder explicarnos cómo solucionar ahora nuestros problemas. Penas de 500 años, ¿sirve? ¿Resocializamos? Ahí nos estamos manteniendo con nuestro dinero. Si está debidamente acreditado que es un homicida, ¿qué debemos de hacer? Si está debidamente acreditado que es un violador, ¿qué debemos de hacer? Y se lo hizo con conocimiento de causa. Así, el juzgador maya tomaba en consideración todas las circunstancias que rodeaban al caso, pudiendo determinar lo involuntario y lo doloso en el caso que se le presentaba. Dicha determinación de intencionalidad o no, o intencionalidad que encontraban en todas las ramas, que se han encontrado en todas las ramas del derecho, ya en civil, familiar, penal, agrario. O sea, abarcaban todo ello. ¿Había intención o no había intención? Y sobre eso era la solución del problema. ¿Cómo era el procedimiento maya? ¿Cómo se hacía? Todos conocen el ágora entre los romanos. El lugar de juzgamiento maya se llamaba Popilna o Popolna, que significa casa del pueblo. Era donde se realizaban las reuniones para discutir los asuntos de la población. Esos problemas que existían, ahí estaban. Y también ahí se preparaban las ceremonias, danzas y cantos. Por lo que podemos ver que todas las partes interventoras en el proceso se reunían a dirimir las controversias de derecho. Los jueces, el acusado, el ofendido, los medianeros, vean todos los sujetos que intervenían y que no se encuentran dentro del derecho azteca. Hay un juez, hay un acusado, hay un ofendido y el medianero, quien intervenía. Se juntaban para debatir en juicio. En ese lugar, una vez que las sentencias y resoluciones del derecho maya eran tomadas, se procedía a leerlas en voz alta, o sea, público. Las sentencias eran dictadas en voz alta, dirigiéndose el lector al pueblo, quien de esa manera quedaba enterado de las determinaciones de los jueces, no existiendo más documento que la memoria del pueblo. O sea, ¿qué pasaba en la Edad Media, o más bien después cuando surge la Revolución Francesa? Tumbar cabezas delante del pueblo para que todos vean la consecuencia que se venía y que tenían. Aquí era más civilizado, lo hacían público. La sentencia que declaraba la validez del acuerdo o conciliación alcanzado de las partes, ya en una conciliación, ya en un arbitraje, era válida, siempre y cuando hubiera sido aprobado por el juez y manifestado esto en voz alta ante el pueblo, en el Popilna. El profesor Rebe Royce, que es quien se encarga de estudiar a los mayas, uno de los más importantes, nos señala que la justicia de jueces era de lo más imparcial que existía. Se trataba de la bien conocida justicia por publicidad, lo que tenemos en nuestro sistema. Vemos que el juez está enfrente, todo el mundo se da cuenta. ¿Para qué es eso? Que la sociedad vea cómo se hacen los juicios, que son transparentes, quienes intervienen. Eso es lo que se busca. Ahora bien, dentro del derecho maya está el perdón del ofendido, que no estaba dentro del azteca. En nuestro sistema tenemos el perdón del ofendido solo en delitos de querella. Le otorgamos el perdón, que nos repare el daño, y cada quien para su casa. Esta figura del perdón del ofendido dentro del derecho maya se practicaba en virtud del conocimiento de las agravantes y las excluyentes de responsabilidad en la comisión de algún delito o de cualquier situación contraria a la moral y costumbre de esta civilización. O sea, tenían hasta eso. De ahí una importancia que, ¿por qué utilizamos aquel derecho? Y en nuestro derecho empezamos a meter eso que por costumbres, por usos prácticos y de solución de los conflictos, tenemos que meterlos ahora. Claro, es mejor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Llenando las cárceles?
El ejemplo más claro de esto del perdón se encuentra en el delito de adulterio, ya que una vez que era comprobado, el tribunal de juzgamiento determinaba que el marido ofendido tenía plena disposición del ofensor y que no tenía o tenía el derecho de perdonarlo o de matarlo. O sea, nos daba esa facultad, pero ahí se analizaban varias cuestiones. La intencionalidad, ¿quién era el responsable del adulterio? En el homicidio, el asesino sufría la misma suerte. Ya lo habíamos explicado, la muerte. Pero si era menor de edad, el matador, dice, el homicida, quedaba hecho esclavo si era menor de edad. Pero si la muerte había sido causal y no maliciosa, o sea, que la muerte no fue por una causa dolo, conocer y querer, sino por un accidente, se pagaba con un esclavo. Ojo, ¿cómo solucionaban el problema? Este perdón estaba condicionado a un estudio del caso mediante la aplicación del primer supuesto, edad. ¿El homicida era mayor o menor? Y si ese análisis resultaba que la muerte había sido causal y no maliciosa, procede el pago de un esclavo y quedar liberado de la sanción. Es como lo hacemos actualmente. Si lo hice por atropellas de manera accidental, por una omisión de un deber de cuidado, pues puedes indemnizar, llegar a un acuerdo. Actualmente se llama acuerdo reparatorio, las partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, vean cómo esto que se usaba, ahora lo estamos volviendo a usar, pero ya no lo sacamos de nuestro derecho prehispánico, sino que viene ¿de dónde? De los usos y costumbres de la vieja Europa, pero nosotros ya lo teníamos aquí. Entre los mayas existe una palabra tzatzaqueban, que era perdonar, y se relaciona con esta característica. O sea, podían perdonarse. La existencia de la reparación del daño se daba dentro de los mayas. La reparación del daño en la cultura maya tuvo una práctica extendida, pues los jueces al dictar sentencia ordenaban que se compensara el daño causado por la persona. Y si no podía ser reintegrado el daño a su estado original, que se pagara ese perjuicio, bien, que se entregaba una cosa por otra. Actualmente nuestro nuevo sistema procesal acusatorio que tenemos, todo delito que se realice, si quiere alcanzar un acto preliberatorio en la ejecución de la sentencia, tiene que reparar el daño. Todas las salidas alternas que tiene el nuevo sistema, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, tiene que repararse el daño para que se dé eso. Si no hay reparación del daño, no se da la salida abreviada. Digo, la salida alterna. Si no hay reparación del daño, no se puede dar un beneficio preliberatorio cuando esté en la cárcel. Eso es como, ¿por qué sirve para explicar esto? ¿Cómo me sirve a mí como maestro, como licenciado o litigante que soy? ¿Cómo me sirve para explicar esto? De ahí la importancia que ustedes lean el material con calma, estúdienlo y búsquenle la utilidad práctica en estos momentos. La reparación del daño podía ser efectuada por la misma persona que había efectuado el perjuicio o bien por los familiares o amigos de quien podía proceder de manera solidaria. Eso es lo que se hace actualmente. Yo lo puedo pagar o bien mi familia, grupo de apoyo le llamamos, responde por esos daños. O sea, si ya lo hacíamos, ¿por qué no se hacía antes del nuevo sistema? ¿Qué estaba pasando? El derecho tiene que proyectar esa justicia a todos, ese equilibrio, ese bien común en la sociedad. También los mayas, como los aztecas, tenían un procedimiento sumario rápido. Debido a que el procedimiento judicial maya fue practicado de manera oral, no acostumbraban a escribir sus litigios. En determinados delitos era necesario capturar in flagrantia al culpable, en flagrancia, detenerlo cuando lo está realizando, ya que el procedimiento maya contaba con términos judiciales muy cortos, lo cual ocasionó
que los procesos se caracterizaran por su rapidez. ¿De qué me sirve un proceso a la antigua, como era en el viejo sistema, de hasta 7 años y que saliera absuelto mientras la persona en la cárcel? Eran procesos sumarísimos que ellos realizaban. Ahora bien, cabe hacer mención que la tramitación expedita de los procesos no provocó que el grado de justicia alcanzado por los jueces fuera menor, sino al contrario, originó que la certeza en su trabajo fuera mayor, ya que la aplicación del derecho se realizaba de manera rápida e inmediata, ocasionando que la sociedad permaneciera en paz, pues la alteración en su armonía era lo más importante, que no debería de darse. O sea, tenemos que buscar esa paz social que busca el derecho. Ahora bien, algo que no tiene el derecho azteca, los medianeros, los abogados que intervenían ahí. El abogado mayo era en realidad una persona conocedora de las leyes y las costumbres que intercedían por la parte demandante o quien lo contrataba. De las crónicas que se han encontrado, se desprende la existencia de verdaderos jueces, funcionarios para oír los pleitos. Estaban señalados otros ministros que eran como abogados o alguaciles, una especie de defensores, que asistían siempre en presencia de los jueces. El principio que hoy le llamamos inmediación, tienen que estar todas las partes. Se trata de una persona conocedora de las formas y las costumbres del derecho maya. Intercedían por la parte que lo contrataba para asesorarlo en los diversos pasos que el procedimiento judicial llevaba, suponiéndole al momento de presentar sus pruebas, realizar alegatos, presentar una retribución a los jueces o al tribunal, entre otras. Y de ahí que encontremos algunas palabras que significan abogado, medianero, defensor, cuelel, amanza, o sea, ciertas palabras que dice uno de qué avanzado estaban ellos comparados con otros grupos prehispánicos. El derecho maya, visto a través de estas características que vimos, se presenta o tiene la impresión de una estructura jurídica avanzada, justa, con características propias, independientes y adecuadas a las necesidades del pueblo al cual rigió. O sea, si ustedes analizan todo lo que hemos visto, cierta parte de lo que ellos hacían, lo tenemos en nuestro actual sistema acusatorio. Publicidad, inmediación, que todos estuvieran presentes, rapidez. El estudio y análisis de las características del derecho en la sociedad maya, principalmente en el área de la península, porque hay diferentes grupos mayas, nos proporcionan una visión más amplia y completa de esta cultura, que nos permite comprender todo nuestro presente y proveyéndonos de elementos para evaluar los problemas sociales más críticos de la región y esas posibles soluciones. Si ahora encontramos eso que ellos practicaban, ¿por qué no seguir buscando otras formas? Ahora hablemos del último de los temas del día de hoy, los olmecas. Todos conocen a las olmecas por las grandes cabezas que tenemos. La cultura de la olmeca, ¿dónde se desarrolló? En Veracruz, Tabasco, delimitado por el Golfo y las serranías del sur de nuestro país. Esta zona es demasiado húmeda, hay mucha agua, ríos, lagunas, sobre pantanos, y fue selva, es una selva tropical. En el momento de esplendor, la influencia de esta cultura se extendió a toda Mesoamérica. Eso ya lo vimos en la primaria. Mesoamérica comprende desde la parte por ahí por Mazatlán y baja por allá hacia la Huasteca de Tamaulipas hasta abajo a Centroamérica. O sea, hasta ahí esa era la zona de influencia. Se dedicaban a ¿qué? A la agricultura. Era un estrato menos numeroso, desligado del trabajo del campo. Estaban integrados por artistas, artesanos, constructores y comerciantes. Y por último, el grupo de dirigentes, los sacerdotes.
encargado de la actividad religiosa, del control de la población y de la distribución de los productos del campo. O sea, era el gobierno, los sacerdotes, era una especie teocrática. Lo que sabemos de la cultura jurídica de los olmecas es que es la escasez de la figura femenina. Sugiere una sociedad en que la mujer no gozaba del estatus importante. Una sociedad, por lo tanto, sin ecos de matriarcado. Ya había más mujeres que participaban, sacerdotisas dentro de los aztecas, y ni se diga dentro de los mayas, es mucho más antigua la olmeca. Las grandes tareas públicas como la labor de traer desde lejos enormes piedras para sus culturas sugiere la existencia de esclavos, o por lo menos de una plebe que estaba sometida a otro grupo superior. Algunos especialistas creen encontrar en la cultura olmeca originalmente dos clases de origen étnico distinto, conquistadores y conquistados. ¿Por qué? Al analizar ciertas esculturas, la barba postiza de los sacerdotes que se encuentra todavía por ahí, sugiere el recuerdo de una clase invasora. Recuerden que los indígenas no son barbudos, no tienen barba, como Eri, como otros. Entonces, cuando esta clase dominante pierde poder, la nueva clase lo suple utilizando barbas postizas para los efectos ceremoniales. El transporte de las grandes piedras traídas desde tan lejos también indica que la capital olmeca en la venta, Tabasco, había una subordinación, una amplia región ahí. O sea, tenían un control de subordinación. Algunos especialistas sugieren un imperio olmeca de carácter teocrático, pues había puros religiosos quienes dirigían, con su centro en los actuales estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerreros, hasta Morelos, o sea, llegaban al Pacífico. Ese era todo el control que tenían. Su organización social, no se sabe mucho sobre esta organización social. Es muy probable que la sociedad funcionara de una manera teocrática en que los sacerdotes ostentaban el poder político y religioso sobre toda la masa segregada entre nobles, artesanos, especialistas, campesinos y la clase controlada, los esclavos. La cultura olmeca adoraba a los ancestros, a ciertos elementos naturales como el sol y la lluvia. O sea, vean, no tenían esos dioses que formaban, simplemente eran fenómenos naturales, el sol vivificante que daba toda la lluvia que producía o que hacía producir la tierra y los animales. Entre ellos adoraban la serpiente y el jaguar, como los aztecas. El culto al jaguar se aprecia fuertemente en las representaciones de figuras humanas con rasgos felínicos. Vean ahí cómo está el guerrero jaguar, a los guerreros aztecas, aquí al águila, al jaguar. Y el sacrificio humano es una práctica común en los rituales. Aparentemente se basaba en una visión cíclica de los procesos de la vida, donde es necesario destruir algo para crear una cosa nueva. Entonces, a la hora de analizar nuestro derecho, ¿qué aportaba aquí este derecho? No tenía gran aporte, pero eran las bases de ese desarrollo que copiaron los teotihuacanos, que copiaron los aztecas y que copiaron los mayas, y cómo se fue evolucionando el derecho. Se han encontrado pocas tumbas que son esencialmente de personajes importantes y que se caracterizan por poseer ofrendas de jade finamente tallado y máscara de serpentina. O sea, no se sabe gran cosa de los olmecas, pero sí son la base que sirven de cómo fue el desarrollo para quién, los teotihuacanos, que a la postre los aztecas tomaron todo de ellos, y parte de eso de los mayas, que ellos se fueron desarrollando paulatinamente mucho más avanzados que los olmecas y los aztecas. Bueno, compañeros, creo que hasta aquí termina esta videoconferencia. No sé qué le pareció, Eric, si me entendió lo que se trata. Quítele el sonido del volumen para escucharle la voz. Así me quedó claro, pero me surgió una duda porque dice usted que el derecho de los
nuestros antepasados, ¿no? Los hispánicos, está basado en esta cuestión de usos y costumbres. ¿Por qué ahora no están en vigencia o ciertas normas, ¿no? O códigos de usar, digamos, una sanción más ad hoc como lo de los homicidios, ¿no? Que decías que en aquel entonces también, pues, tenías el derecho de quitarle la vida, por decir así, a la otra persona. ¿Por qué ahora ya no? Pues esa es la cuestión. Ahora bien, supone que hemos evolucionado como sociedad y que podemos resocializar al sujeto. ¿Y lo podemos resocializar? Pues no, no podemos. No. Entonces, Mira, pero sí es importante que sepas eso, pero lo que tú dices tiene mucha razón. Esa forma de solucionar el conflicto que estamos usando ya lo usaban. ajá. Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Ismael Zazueta, ¿alguna duda? Bueno, no, ninguna duda. Fue muy interesante la plática. Bueno, pues ahí está el material, a darle. Ricardo, dudas, preguntas que tenga. No, pues, estamos leyendo el material y Váyanlo leyendo con calma y que no les gane el tiempo, está sencillo, ahí vienen los libros de texto, copiar, pegar, darle forma. Corrijan la ortografía, muy importante como abogados. Carlos, adelante Carlos, dígame algo. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Maestro, a todos ustedes. Maestro, sobre la bibliografía, por ejemplo, una pregunta es, ¿tenemos que trabajar con esa bibliografía que usted sugiere o podemos hacer otras consultas? Yo le doy una bibliografía por si encuentran el libro, le doy los links donde usted pueden bajar la información y ahí mismo va un libro que utilizamos de guía nosotros en la universidad, en el Sabatino. Sí. Cheque, el libro está muy práctico, casi viene de todo parte de lo que les doy yo aquí. Viene con cuadros sinópticos, mapas mentales. Abran el libro, váyanlo leyendo. Perfecto, maestro. Gracias. Sí, no, gracias. Carla, ¿alguien más que quiera decir algo? Carlos, Carlos Juárez ya, Ismael ya. ¿Quién más me falta por acá? Ángeles. Buenas noches, profesor. Dígame usted. Bueno, la información muy interesante, sobre todo porque nos hace el comparativo de dónde tiene la base el derecho actual y cómo es que se interpreta en su aplicación con nuestros antepasados. Creo que no hay mucha variación, solamente algunos puntos, como lo comentaba el compañero, que ya no es ojo por ojo, ya se implementa lo que es la cuestión de derechos humanos. Ahí quiero hacerles una crítica y que ustedes también sean críticos. ¿Qué dijo el presidente de Brasil? ¿Cuáles son los derechos humanos que debemos proteger? ¿De la gente de bien o de la gente de mal? La gente de mal no le importa a la gente de bien, entonces el Estado debe proteger a la gente de bien. Y en Brasil dijo, dijo el presidente, prefiero proteger a la gente de bien y que se muera la gente de mal. El nuevo presidente. ¿Por qué? Porque la delincuencia allá está muy, muy avanzada, a diferencia de aquí. Entonces, allí tiene que moverse, vean qué pasó, qué ha pasado en Dubái, en otros países donde derechos humanos, vamos a proteger derechos humanos de la gente de bien. El que haga mal, vamos a desaparecerlo, porque eso de estarlos manteniendo, eso es algo un poquito conflictivo, pero alguien tiene que tomar las riendas y buscar que no se nos que no nos roben nuestro vehículo, que no nos golpeen, que no nos hagan nada. O sea, estamos con la zozobra, viene diciembre y los robos atraucentes se incrementan. Viene diciembre, mucha gente se va, vienen los robos de casa. Adelante, Gerardo. Buenas noches a todos, profesor. Ahorita está, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí.
ahorita está muy de moda eso que comentaba usted, derechos humanos para humanos derechos, ¿no? Y lo retomo porque lo tomaron ahorita el comentario de los compañeros, que obviamente pues proteger a la gente que realmente está actuando como seres humanos conscientes y derechos, no vaya la palabra. Y en el tema que usted nos comentó ahorita, tan extenso e interesante, cómo desde la época prehispánica, el sentido común sobre la justicia ya se presentaba, ¿no? Y Usted lo dijo, sentido común. exactamente, y yo creo que eso sentó un precedente para ir, obviamente, pues como todo, ¿no? Evolucionando, y el derecho, por supuesto, implica una parte muy fina ante la persona y ante la justicia. Y es interesante ver cómo se ha transformado en el paso del tiempo. Gracias, gracias. Ángeles, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy interesante. Yo pienso que conforme ha pasado, como ha evolucionado el tiempo, hay muchas cosas buenas que tenían nuestros antepasados, ¿verdad? Y las culturas, cómo se definían cada una, la manera en que juzgaban a las personas y depende de los delitos que realizaban. Pero, por ejemplo, la pena de muerte pues estaba, por ejemplo, en México estaba, en las culturas estaba y en la Constitución estaba. Ahorita está en letra muerta, como dicen, o sea, no se ejerce. Póngale una pausa. ¿Por qué podemos abortar al que no pide nada? A ese sí lo podemos matar, y al que hace daño no lo podemos matar. O sea, seamos críticos. O sea, no, a ese no, porque tiene derechos humanos. Y el de la pancita que no pidió venir, que no está haciendo nada, a ese sí vamos a legislar. ¿Por qué no legislamos para estos? Ahora sí, sígame. Adelante. Sí, o sea, es así como que, bueno, sí benefician y evolucionan mucho las leyes, pero también hay muchos errores. O sea, aunque existan los derechos humanos, también ha beneficiado, yo creo que se debe la delincuencia. Eso opino yo. Excelente. Ya se me salieron varios como que no quieren participar. Reina, adelante. Gracias. Gracias. No, pues muy interesante también lo que estaba comentando. Igual pues me imagino que conforme vayamos viendo los temas nos van a ir surgiendo más dudas. Sí, cualquier duda que tenga, anótemela ahí, hay un foro ahí. No entendí esto. Y cualquier otra duda ahí tienen el correo. Hay un chat de WhatsApp también. A lo mejor no los contesto ahorita, pero después ya le explico de dónde lo saque. Puede buscar otro link si no está conforme con lo que hay ahí. Ok. Gracias, señorita. Gracias. Maestro. Mande, señor. Adelante, Eri. Pero para no quedarnos así para no quedarme así nada más con que, pues sí, ahora no existen las mismas normas jurídicas que antes, como lo del homicidio, por lo que comentabas de los derechos humanos. Pero ¿cómo podemos influenciar a que esto se vuelva a aplicar? O sea, ¿cómo podemos influenciar en la legislación de ahora para que se vea que esto, pues a lo mejor, si es que lo hay, pues una necesidad de volver a esas normas que existían antes? Bueno, la cuestión de esto, y siendo prácticos, la falta de confianza en los sistemas tribunales, en los jueces. ¿Qué tal si mandamos a un inocente? En Alemania, al violador está la castración química. Pero ¿qué tal si aquí lo castramos y después resultó que no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Podemos someterlo? Sí. La democracia es esa participación de todos. Todos podemos intervenir, eso es lo que se busca. El problema es que hay que aterrizarlo bien, razonado. Profe, bueno. Sí, adelante, señor. Sí, profe, pero en las leyes hay muchas lagunas. ¿Usted cree que va a aplicar aquí en México todo eso? Y aparte los derechos humanos es para defender a los delincuentes, porque yo no veo derechos humanos que defiendan al inocente. ¿Usted cree que va a cambiar el nuevo gobierno? Pues hay que avanzar. Ya vamos avanzando, no hay que perderle fe, hay que exigir. Ya votamos por ellos, ahora hay que exigirles que cumplen. No, ya votaron, ya ganaron y ahí lo vamos a dejar. No, hay que ir sobre...
Porque lo que que cumpla de pérdida el 40%. porque como dice usted, ejemplo clásico, 17 policías emboscados en la carretera. ¿Era justo? No, pues ¿Era simplemente correcto? Ellos sí pueden matar a los policías que iban en la carretera, a los emboscados aquí que iban en la carretera México 15. simplemente está uno en su casa, se mete un delincuente y lo mata y fácilmente lo meten en unos botes y dura años. Pero El para eso delincuente está estudiando derecho, así que no pierda la fe. no, Aplique. pues no. Vea qué le sirve del derecho, que no venga aquí a estarse calentando el sillón sin atender qué es. Tiene que ponerse abusado y exigir esa parte. Buenas noches. Pues me gustó mucho la conferencia, estuvo muy interesante y pues está nada más pues estudiar bien el tema para hacer un buen trabajo ahí para hacer bien las cosas. Y hay que entender que lo que están haciendo es algo importante para su vida personal, profesional, quienes ya trabajan, y para entender, explicar qué es, para qué sirve el derecho. Pues sí, nos ayuda en la vida diaria más que nada también, a pesar de que no nos dediquemos a la abogacía, para conocer los derechos. Bueno, pues ahí vamos a dejarles pendiente a todos el trabajo. Gracias por su participación. Y no se les olvide, el derecho debe ser para los mexicanos derechos, no para los delincuentes. No es justo a los policías esos que les quitaron la vida, a los militares cumpliendo con un deber del derecho que le dice que si lesiono a alguien debo de proteger, tutelar su vida. También los mataron en Culiacán, los emboscaron. Entonces hay una serie de detalles que el derecho tiene que solucionar ahí. Pero, profe, bueno. Adelante, profe, señor. Pero aquí tiene que ser coordinados todo mundo, porque haz de cuenta, los policías meten a la cárcel a los ladrones o a los asesinos, pero los jueces los sacan. Yo pienso que es coordinado. No son los jueces. Lo que pasa es lo que quiero que entiendan. El nuevo sistema es todos los delitos se llevan en libertad. Vienen algunas reformas, a excepción de violación, homicidio, trata de personas. Pero también dentro de la reforma que viene es la aportación de armas. ¿Usted por qué trae un cuerno de chivo? ¿O a qué se dedica? Entonces, esa es la cuestión. Lo sueltan porque son las nuevas reglas. Más adelante, compres el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí se encuentra cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva. Todos se llevan en libertad ahora, la gran mayoría. Sí, así. Entonces, no se desespere, compre el libro, vaya leyendo el Código Civil, el Código Familiar. ¿Para qué? ¿Cuál es el libro que recomienda? Es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, profe. Bueno, pues ahí estamos a la orden. Ahí estoy en el chat, en plataforma. Ahí tienen el teléfono, en el WhatsApp. Mándenme uno si no les puedo contestar. En su momento ahí les contesto, con toda confianza. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Profesor. Adelante. Una pregunta, ¿para las actividades igual cuenta hasta cerrar la materia o nos va a poner un límite para entrega? Les voy a poner una semana más del límite de la entrega, para que todos cumplan, los que trabajan, los que andan fuera, los que no pueden. Dentro del límite, una semana más. Ok, cuando termine entonces va a ser, cuando termine la materia que equivale a un mes, todavía una semana más. Sí, para que todos suban el trabajo, pero no lo dejen al último, váyanlo haciendo, desocúpense lo más rápido posible. Sí, profesor. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.